tenemos Buenas noches. el gusto. Buenas noches. ¿Quién me saludó por ahí? John Rodríguez. Hola John, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí. Bueno, Samir, ¿cómo Muy estás? buenas noches, instructor, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Raúl, abrieron la cámara ya. Va a haber, Jason, ustedes se van a dar cuenta que cuando estén exponiendo es muy interesante uno ver a los compañeros, ¿no? Sí, señor. Hoy entonces empezamos, espérame que Santiago Guevara Ramírez acabó de entrar, ¿sí? Bueno, muchachos, jóvenes, hoy entonces continuamos con la serie de exposiciones. Hoy ya llegó Sergio, ¿sí ve? De pronto están saliendo de trabajar, entonces van llegando. Jason Andrés Rodríguez va a empezar, va a continuar con las exposiciones. El tema que le tocó es Es que el cambio climático, efecto invernadero, gases de efecto invernadero y calentamiento global. esto. Y de ahí se desprenden muchas cosas, como dice Jason, como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que me deje el modem, no necesito más, que cuando yo vaya... Eso no, Listo. eso Jason, no seguir Señor. enfrente y tiene llegar a la... el control. Listo, profe, compañeros, profe, buenas noches. Esta es una pequeña presentación de un tema que pues para todos es muy visible, notorio y todos, yo creo que cualquiera de los que estamos acá ha escuchado esto en, en lo que ya de la vida. Es un tema de bastante tiempo atrás que se viene tocando. Se están haciendo mejoras o acciones para contrarrestarlo, más sin embargo, pues no son suficientes. Eh, es un tema que nos atañe a todos porque pues solo tenemos un planeta, un mundo que cuidar y, y pues, como le digo, yo creo que más todo lo hemos escuchado. Entonces, pues lo primero que hay que aclarar es que es el cambio climático. Entonces, pero un momento. Entonces dice que es necesario aclarar que son dos conceptos que están estrechamente relacionados con frecuencia. Toman de manera errónea como sinónimos el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producían. Entonces, es decir, pues es como la sobrepoblación que ha llevado a que esto se acelere año por año, día por día, vaya creciendo el tema del calentamiento global, porque se van generando más gases. El consumismo, me acordaba mucho del video que se nos hizo reflexionar la otra vez, la Tierra, donde explicaba muchas cosas de lo que es el consumismo y cuándo se debe parar de comprar, cuándo se debe dejar de parar. Es algo que es un ciclo irrompible. Entonces, ¿desde cuándo se está hablando de esto? Como podemos ver, es un tema que lleva bastante tiempo. Los científicos atribuyen la tendencia del calentamiento global observada desde mediados del siglo XX, como 1901. Empezaron a observar el de hielo en los glaciales. Se empezaron a notar cambios bruscos de temperatura o cambios de clima fuertes que de pronto no se notaban antes. Esto llevó a a pensar por qué se estaba llevando a cabo este comportamiento de la Tierra. Entonces empezaron a investigar y se llevó a cabo que la Tierra se estaba calentando, se estaba calentando más de lo normal. No sé si de pronto alguien quiera aportar algo.
para decir algo, o que sepa algo. No, bueno, continuamos. Porque es preocupante el calentamiento global. El, el rápido aumento de los gases de invernadero es... Jason, Jason y compañeros, cuando alguien quiera aportar algo, levantar la manito. Arriba dice algo de participación, levantar la mano. ¿Sí? Por ejemplo, ahí levanté la manito yo. ¿Sí me ves, Jason? Sí, sí, señor. ¿Sí notas? Sí, sí, ahí sale Henry. Ujú. Listo. Entonces, ahí la volví a bajar. Por si alguien tiene alguna duda, algún aporte, Quedó arriba. levantan la manito. Levantan la manito. Me parece arriba todavía. Ah, ya. Ahora sí. Ahí la bajé. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué es preocupante el calentamiento global? El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Pues muestra el ejemplo de los pingüinos que han tenido como unos que mudarse, trasladarse de varios lugares porque ya es más, el clima no lo soportan ellos. De pronto uno como ser humano es más fuerte para esos cambios. Pues los animalitos son como más vulnerables en este aspecto, no, ellos no pueden asimilarlo ni hacer nada al respecto. Dice que en el 2023, un artículo publicado esta semana en Nature Communication Air, bueno, es en inglés, aseguraba que las 5 colonias de pingüinos emperador conocidas en la región del mar de Beniwashen, Antártida, todas menos un experimento, lo que fue muy probable, fue un fracaso total de la producción debido a la pérdida del hielo marino, posiblemente uno de los efectos visibles del calentamiento global. Entonces, pues, se nota que los animalitos han tenido que, pues, llevar este cambio brusco, son los que han llevado el bulto. Bueno. En Colombia se llevaron a cabo algunas acciones legales, unas leyes para buscar alternativas de cambio. Se habla de una ley 164/1994, donde se buscaban alternativas y se empezaron a sancionar empresas que contaminaban más de lo normal o no gastaban muchísimos recursos, empresas que se veían que contaminaban demasiado el CO2, les tocó apretarse riendas, más sin embargo, pues no ha sido como muy, ¿cómo se puede decir? Definitivo los cambios que se han hecho. Aún así, Colombia es uno de los países que menos contamina con respecto al nivel de población que hay. Eh, Dice que las emisiones de CO2 en el 2002 han sido de 88,47 megatoneladas, con lo que Colombia es el país número 139 del ranking de países de emisiones de CO2, formado por 184 países. Esto se tomó en el 2022, hace muy poco. Pues la idea es seguir mejorando. Entonces, ¿qué se empezó a hacer con respecto al cambio climático? Se impulsó el sistema de... Sí, Raúl, compañero de Raúl, sí. Sobre ese punto, pues, ¿me escuchan? Sí, sí, Yo señor. quiero hacer la observación de que los países más industrializados, como son China, Japón, Taiwán, son los que mayor exportan esta contaminación. Sí, señor. La contaminación tan brava que tienen estos países que ellos venden el oxígeno embotellado como las gaseosas. Entonces eso tiene implicaciones por ser más industrializados, pero ellos a veces no, perdón, ellos no firman muchos de estos tratados porque pues son de los que más contaminan.
Sí, exacto. Y además que son, Gracias. vale, señor, muchas gracias. Además que son países con mucha gente y pues yo digo que ese es como lo que ha llevado el caos en la Tierra es la cantidad de gente. Y China pues es uno de los países más poblados. Creo que más adelante tengo una diapositiva donde muestra a los países que más contaminan. Entonces, ¿qué China se e India, empezó? los más In- poblados. China e India, sí, señor. Creo que, si no estoy mal, India hoy en día es más poblado que China. Bueno, entonces, ¿qué se empezó a hacer al respecto para contrarrestar el tema del calentamiento? Se impulsó a sistemas alternativos de transporte. Pues yo me acuerdo mucho que se empezó a fomentar el tema del uso de la bicicleta, el tema de pronto de transportes más, más efectivos. El tema de vehículos que anteriormente emitían muchísimos gases se fueron haciendo más ecológicos, pues se hacía aún así contaminan, pero no igual que los de antes. Se fomentó programas de transporte limpio, era lo que decía, impulso de la movilidad eléctrica. Este es un tema pues que viene también de mucho tiempo atrás, hablando así, pero hasta ahora es que estamos viendo como los resultados, todo el tema de vehículos eléctricos, mm, el fortalecimiento de la normativa aplicable a vehículos automotores, la planeación urbana orientada a sistemas de transporte público eficiente. Yo creo que es más como ubicar la gente cerca de los sitios de empleo, pues para que no hayan desplazamientos tan largos. Aumento de la participación de energías limpias en la red eléctrica nacional, fortalecimiento y optimización de la infraestructura eléctrica, eh, fomento de tecnologías innovadoras en los ámbitos de almacenamiento de redes inteligentes. Estos son temas que se han venido tratando, se han venido llevando a cabo y pues han sido buenas hasta cierto punto. Sí. No sé si de pronto alguien tenga que acotar algo, o puedo continuar. Vamos. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Dice que el efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes del cristal del invernadero. Hay una gráfica. Es como lo vemos en la gráfica. El calor del sol ingresa y así mismo debería salir. Pero el efecto invernadero, los gases mantienen el calor en la Tierra, haciendo que el calor no salga, no pueda salir y rebote, mantenga más caliente la Tierra. La gráfica es como muy buena porque nos muestra cómo es que el calor se mantiene sobre esta área y no permite que salga. Y aquí está la diapositiva que les comentaba del tema de los países que más producen CO2 a la capa de ozono: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania. Son estos países los que más contaminan. Por Sudamérica, Brasil. Pero pues sí se nota la tendencia, son los países que más gente tienen. ¿Qué causas provocan el efecto invernadero? Pues el deshielo de las masas glaciales, inundaciones de islas y ciudades costeras, los huracanes son más fuertes, migraciones de especies. Eh, sí, Víctor. Buenas noches, compañero. Yo Buenas quería noches. agregar algo al tema de los de hielo de los glaciares. Yo había visto hace rato, eso fue creo en el 2017, que un campesino en Perú demandó a una empresa alemana por el deshielo de los glaciares de los Andes. Y él ganó ese pleito porque hablaba sobre el desplazamiento por la causa del efecto invernadero que se estaba perjudicando. Y él pudo comprobar de que
En Alemania, el impacto que había sobre la atmósfera estaba afectando otro continente y él ganó ese pleito. Entonces, hay que mirar todas esas cosas que nosotros no, decías tú al principio que somos uno de los países que menos genera CO2, pero también podemos repercutir en otros países a que empiecen a bajar esa cantidad de CO2 al planeta. Y en un ejemplo claro está ese campesino en Perú, él se llama Saúl Luciano Leiva, que ellos se justificaron porque ellos vivían del agua de los glaciares y ya al no haber el agua, pues estaban sintiéndose perjudicados sobre ese tema. Buenas noches, disculpen, compañero, hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha con interferencia. Por favor, que apaguen el micrófono. Esta era como mi intervención, compañeros. Puede continuar. Eso, Víctor, sí, muchas gracias. Sí, es cierto, muchas veces este tema no, pues nosotros somos ajenos porque en realidad, pues hasta ahorita estamos viendo, digamos, como racionamientos de agua, pero pues hay gente que sí los está viendo en el día a día. Les afecta muchísimo porque están en ecosistemas que requieren de estar limpios. Y de pronto, digamos, el tema del hielo afectó a Saúl. Las inundaciones, pues, sí es un tema general, digamos, las ciudades costeras son las que más llevan del bulto de huracanes. Se han visto hace poco un huracán fuertísimo en Japón, creo que fue, que un tifón fue. Y pues las migraciones de especies, uno como pues en realidad en las ciudades acá en Colombia como el clima no vemos tanta la migración, hay animales que les toca muy pesado el tema. Desertificación de zonas fértiles. Hace poco, ayer si no estoy mal, vi un tema del tema del río Amazonas, no sé si lo vieron, está bastante seco, de preocuparse, no sé si alguno. Sí, claro, ese video salió donde una señorita comenta de que está caminando casi por la mitad del río Amazonas Sí, sí, señor. y se ven las embarcaciones secas, o sea, perdón, en las zonas secas y la playa ya a lo lejos, el río. Sí, bastante fuerte se vio ese video. Y ya han visto, yo he visto varias imágenes también. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué son Jason, señor? muy preocupante, ¿no? Pero mira que les pregunto a todos. Jason dice, y todos sabemos que en Colombia, la verdad, nosotros no contaminamos nada. Nosotros tenemos todavía un aire limpio, agua, algún agua. Mire que ahora están hablando del río Magdalena. Por ahí no sé si fue Samir que mandó un video muy interesante sobre el agua, ¿cierto? Pero en Colombia, y tú dices que no, nosotros no afectamos nada, no afectamos mucho en comparación con China. ¿Será Sí, que entonces señor. no debemos nosotros cuidar el tema? No, ¿Cierto por que no, supuesto. no aportamos nada? Profe, pero Eh, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, disculpen que intervenga así. Tranquilo. Tenemos una responsabilidad grande porque nosotros tenemos parte de la selva amazónica y somos pulmón del mundo. Entonces esa parte es crítica y por eso hay muchos gobiernos que apoyan a Colombia económicamente para que Colombia cuide las selvas y a veces hay presidentes que hemos tenido que no cuidan la selva.
Un caso muy puntual es la ganadería, creo que la verdad no sé qué porcentaje se ha talado la selva, pero se ha utilizado mucho para la ganadería. Entonces sí hay una responsabilidad muy alta de parte de Colombia. Cierto. Esa es una discusión que hay. Disculpen, me meto en tema político. Cuando hablo de político, hablo de unos gobiernos, de cómo ven unos gobiernos, y todo esto trasciende la política. Unos gobiernos están a favor de cuidar el medio ambiente, que nosotros como... ¿Cómo? Sí, pero esos dos, sí. Ah, bueno. Nos metemos hasta en el ámbito político, ¿sí? Y geopolítico. Mire que ya Raúl nos está diciendo, vea, esos países que tanto contaminan ya invierten plata, no solo en Colombia, sino en Venezuela, Brasil, Ecuador, lo que llamamos los bonos de oxígeno o bonos verdes. Y ellos tratan de mitigar el tema con recurso económico para que nosotros lo cuidemos. Y les decía yo que trasciende un poquito lo político, porque hay gobiernos que dicen, hombre, eso de, y yo les ponía una vez, no sé si se acuerdan, el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump es uno de los que dice que eso del cambio climático y todo esto que estamos hablando, eso es una política que quiere mover otros recursos y tienen otros intereses, ¿sí? Aquí en Colombia hay unas personas, unos políticos muy reconocidos que dicen que nosotros no deberíamos de meternos en este tema de la transición energética, de cuidar el medio ambiente, porque realmente nosotros como Colombia, como país, no afectamos mucho el medio ambiente. Entonces esa fue la pregunta que Raúl muy bien lo dice. Estamos ahí y somos protagonistas porque tenemos el pulmón del mundo. Y que por qué no afectemos mucho si podemos aportar demasiado. La otra reflexión que yo quería hacer era, por ejemplo, este señor peruano que demandó por qué él ganó y el por qué demandó a alguien que estaba contaminando y por qué ganó y por qué nosotros tenemos que estar interesados y podríamos demandar a todas estas empresas. ¿Por qué le ponen cuidado a un campesino del Perú, cierto? ¿Y por qué dicen que ganó la querella? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué creen que pasa? Pues yo pienso que él ganó porque pues en realidad sí estaba siendo afectado. Él tuvo las pruebas suficientes para demostrar que él tenía la razón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué él? Imagina alguien del Perú, un campesino peruano, puede demandar una empresa multinacional, ¿cierto? Son preguntas para que reflexionemos. Samir levantó la mano. No, yo tenía que levantar la mano porque para hablar de otro tema, no conozco el caso del señor del Perú. No tengo ni idea de qué se demandó ni cuáles fueron los argumentos. Pues al respecto de este tema, yo considero que por más que queramos desconectarlo de la política, ¿sí? Es inevitable, porque es que la política, si no nos guste, es la que al final de cuentas permite que se den ciertas transformaciones. El ejercicio perverso de la política es el que pues, nos ha llevado a muchos de los problemas que tenemos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo considero, desde lo poco que conozco, que el caso colombiano, efectivamente, nosotros somos un país que tenemos una muy poco impacto a nivel mundial en términos de contaminación. Hay alguna, bueno, en eso no hay, digamos, como un consenso, pero se habla en algunos casos que no alcanza a ser el 0,2, otros hablan del 0,26% en comparación con todo el mundo. Pero igual eso no nos exime, estoy totalmente de acuerdo, de que nosotros tomemos acciones.
Cuando uno se pone a mirar los estudios que se han hecho a nivel energético en Colombia, realmente, ¿dónde se puede mitigar el impacto de la huella de carbono en nuestro país? Básicamente es en temas de transporte. Transporte es uno de los aspectos claves para poder disminuir esa huella de carbono. ¿Sí? El transporte masivo, más que el transporte incluso de mercancía, es el que tiene un impacto fundamental en eso que están hablando ustedes de gases de efecto invernadero. En lo que yo no estoy para nada de acuerdo, y no es una posición política, sino es una posición desde el punto de vista energético, es en el hecho de nosotros ahorcarnos literalmente en términos de negarnos a la exploración de hidrocarburos, ¿sí? En el caso puntual, gas natural, ¿sí? Que sí o sí lo necesitamos para dar esa transición energética. La necesitamos del gas para poder dar ese paso. No podemos cortar de tajo y decir, no, no vamos a explorar hidrocarburos y se acabó el negocio. No, no, porque eso es dar literalmente un salto al vacío. ¿Y por qué traigo a colación ese comentario? Porque justamente vemos como en este verano, que es usual por esta época, salvo que se está como prolongando un poquito más de la cuenta, las fuentes hídricas otra vez están descendiendo y estamos en riesgo de que no haya suficiente energía para abastecer las necesidades del país. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se debe tener un plan B, que sí o sí han sido los hidrocarburos y serán los hidrocarburos por mucho tiempo porque no hemos encontrado todavía una fórmula que nos permita reemplazarlos del todo para poder dar esa transición y por lo menos de momento asegurar las necesidades energéticas del país. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, instructor, considero que Colombia, ya en el espectro mundial, pudiese generar un gran impacto en la reforestación. Ahí sí, nosotros desde el punto de vista de la reforestación, sí podríamos realmente hacer un aporte significativo a nivel mundial en lo que tiene que ver con la reducción de estos gases de efecto invernadero. Porque como bien lo mencionan algunos compañeros, pues si bien la Amazonía, nosotros tenemos apenas un pedacito, pues si la Amazonía se, digamos, se pierde o se descompensa, pues se enferma todo el planeta. Entonces, por lo menos nosotros podríamos desde la reforestación hacer realmente un aporte significativo a nivel mundial sin necesidad de ahorcarnos como algunas políticas así lo pretenden. Y hay otra dificultad en el caso Colombia y es que hay mucho, pero mucho proyecto energético parado en estos momentos o digamos, prolongado en el tiempo en lo que respecta a la aprobación de licencias ambientales y las consultas previas. Eso lamentablemente se ha convertido en un cuello de botella y no lo digo porque haya en contravía los ambientalistas, ni me ha faltado, sino que lamentablemente en países como el nuestro, eso ha servido para hacer política, para movilizar la gente y para conseguir réditos políticos. Y eso nos ha generado una cantidad de problemas. En el Colombia, por ejemplo, en el que hace parte de un conglomerado mundial muy interesante en términos de precisamente todos estos proyectos de eficiencia energética, ya ha cancelado dos grandes proyectos en Colombia. Entonces hay algunos que celebran eso, pues yo lo lamento mucho porque ahí se pierden fuentes de empleo y se pierde la posibilidad también de que tengamos acceso a energía limpia de La Guajira. El tema de la línea colectora, mire todas las trabas que tuvo eso. Afortunadamente ya están construyendo la línea, porque si no hay línea de transmisión no podemos hacer nada con esa energía ya. Entonces, son circunstancias que en el caso colombiano hacen muy, pero muy difícil hacer esa transición. Entonces, ahí sí es necesario de alguna manera que la política se articule de tal manera que tengamos una transición energética responsable sin necesidad de ahorcarnos, sin necesidad de parar nuestro aparato productivo, pero también siendo conscientes de que sí o sí tenemos que hacerlo, porque todavía no es claro de que de que el calentamiento global, más bien el cambio climático, se deba exclusivamente a temas antropogénicos. Incluso hay teorías que sostienen que el eje de la Tierra se está inclinando aún más y eso es lo que está cambiando los patrones de clima. Esa es una teoría y está en estudio y pues digamos que según lo que proponen tiene como mucho de lógico. Falta ver qué pasa con eso. Pero indistintamente de eso, eso es una realidad que tenemos
y que tenemos que buscar la forma de cómo mitigarla. No podemos contrarrestarla, solo mitigarla. En mi caso particular, vuelvo y le repito, compañeros, considero que realmente Colombia puede hacer un gran aporte a nivel mundial si reforestamos nuestras selvas. Para mí esa es la clave. Eso genera empleo, eso genera conciencia ambiental, eso es una forma de retribuirle también a los pueblos. Pienso que Colombia tiene ahí un gana bien interesante. Lamentablemente, en Colombia en este momento ese tema no está sobre la mesa y por el contrario, yo observaba en unas noticias hace unos días que el Parque Nacional Natural Chiribiquete en este momento está siendo víctima de una deforestación monstruosa, monstruosa. Entonces, ahí es donde yo digo que el discurso ambientalista se cae por su propio peso porque no se está haciendo realmente lo que corresponde. Y lamentablemente, eso también nos puede llevar a otro extremo. Y me disculpan lo que voy a decir, que clave no es más pendejo, o sea, el ciudadano de a pie, restringiéndole libertades, restringiéndole posibilidades, mientras los que tienen las posibilidades de hacer las cosas se siguen haciendo, como decimos en Santander, los pingos con el asunto. Gracias, compañero, y qué pena ahí la extensión. No, señor, muy bien. En ese aspecto yo también pienso muy similar. El hecho de que no exploren más aquí en Colombia, pues igual de algún lado tienen que sacar gas, y sea aquí o sea allá, el daño va a ser el mismo. O sea, es la misma capa de ozono para todos. Entonces, si se saca acá y pues se puede generar empleo, se puede generar un ingreso para Colombia, pues sería una oportunidad. Profe. Muy bien, Samir, muy bien, muchas gracias. Eso está muy bien, las diferentes posiciones. Y esa posición, por ejemplo, que defiende Samir, es una posición muy interesante. Y me está hablando del Chiviriquete, ¿cierto? Y sabemos que en el Amazonas están quemando grandes hectáreas de árboles para la ganadería intensiva, perdón. Extensiva, ganadería extensiva. Y eso es malvado, ¿cierto? Entonces yo por qué preguntaba lo del personaje del campesino de Perú, porque él está diciendo, ojo, que nos están afectando mi casa. Yo vivo aquí también. A nosotros nos tiene que interesar y mucho todos estos temas, porque así esté pasando en el Chiribiquete, o si lo estoy diciendo bien, Samir. Chiribiquete. En el Chiribiquete, sí. Así esté pasando en Alemania, está pasando en China, está pasando en donde esté pasando, yo tengo que quejarme, porque es que es mi casa. Y por eso fue y les dije que me gustaba mucho el video de Home. Home en inglés es el hogar, nuestro hogar. Y si alguien está afectando el hogar, me está afectando a mí también. Por eso coloqué el tema del peruano, que tampoco sé mucho, aunque ya nos mandaron al grupo la noticia. ¿Por qué le ponen cuidado a él? Porque es que él dice, me están afectando a mí, así sea en Alemania. En estos días, creo que fue el año pasado, un jugador muy reconocido, brasilero, se llama, ya me olvidó hasta cómo se llama, para venir a jugar un partido al Brasil y volverse para Europa, él solito se desplazó de Europa a Brasil y de Brasil a Europa porque tenía que jugar un partido. Y él solito contrató un Boeing que le caben como 250 a 300 personas, y él viajó de aquí a allá, hizo acá, él solito, y se tomó la foto frente al Boeing y chicaneó de eso, ¿cierto? Y salió por las redes sociales, y yo no vi, y todo el mundo lo admira, es un brasilero. ¿Cuál era el que no podían tocar porque ahí mismo se quejaba? Los que saben de fútbol. Marimar. Él es futbolista y actor. Neymar. Es que yo le digo Neymar. El pelícano vanguero. Futbolista y actor. Neymar.
No sé si ustedes vieron la noticia y él chicañaba con ese tema. Y yo me pongo a pensar, o no vi ningún comentario donde decía, hombre, Neymar, ¿usted por qué está haciendo eso? Estás ensuciando mi planeta. No porque él tenga el dinero para hacer eso, de ir y volver a Europa, porque tenga el dinero, él no puede hacer, porque ahí está expidiendo, está liberando CO2, ¿cierto? Entonces cualquiera de nosotros podría reclamarle. Es como si yo estoy en mi casa y los invito a ustedes a pasear y ustedes aquí hacen y deshacen, ¿cierto? Yo tengo por decir, hombre, me están dañando mi casa. Entonces es la reflexión que nos está poniendo ahora Jason, ¿no? Es nuestra casa, estamos viéndolo desde varios puntos de vista, pero es nuestro hogar. Y por eso al peruano, al campesino peruano, le tienen que poner cuidado, ¿sí? Y ojalá que todos nosotros nos concienticemos que a veces no nos importa lo que esté pasando en una parte, en otra parte. Y ya Jason colocó una fotico, la anterior, que es de un oso polar, que yo creo que a ustedes no les tocó. Esa fotico yo la vi cuando era chiquito y a mí me dolió el corazón y a todo el mundo le dolió el corazón con esa foto que hay ahí, ¿cierto? Ahí dice la fecha. Eso hace añitos ya, que eso era horrible para nosotros. Y Raúl ahora comentó, o algo que me pasó a mí, que me parecía fatal, que no sé si ustedes me puedan entender, ustedes que están tan jóvenes, cuando empecé a comprar bolsitas de agua a 100 pesos, a 50 pesos, baratísima. Pero yo compraba esas bolsas de agua y yo decía, y yo era muy pequeño. Y mi papá me decía, ¿hasta dónde hemos llegado? Que ya no están vendiendo el agua. ¿Sí? Ahora lo dijo Raúl, ya hay países donde están vendiendo el oxígeno. ¿Sí? Entonces, de todo eso es que queremos que nos concienticemos y saber que tenemos algo que hacer. Y ustedes se están formando, ustedes no creen, pero ustedes van a llegar a puestos importantes. A algunos les va a gustar la política, otros van a tener cuestiones directivas. Y así sea el más raso de nosotros, tiene que entender esto y pelear por cuidar el medio ambiente, que es nuestro hogar y nuestra casa. Listo, Jason. ¿Alguien más tiene algún aporte? Profesor, algo tan sencillo como preguntarle a los compañeros, yo me pregunté eso mismo, el por qué elegir esta carrera, por qué estudiar energías renovables. Y yo creo que la respuesta de todos es por económico, por una salida laboral, pero casi ninguno lo va a decir por cuidar el planeta o porque podemos cuidar el planeta. No sé si de pronto alguien lo pensó así. No sé qué opinan los compañeros. Una pregunta dura, ¿no? Una pregunta dura. Y es verdad, uno a veces estudia las cosas para que, por réditos económicos, ¿cierto? Por tener cómo trabajar, cómo hacer. Pero miren la pregunta que le lanza Jason. Y de hecho, y yo les he insistido que ustedes son los primeros tecnólogos en gestión eficiente de la energía gracias a este movimiento global, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, yo les conté que yo estuve hace como 5 años en el planteamiento de este proyecto. Y es una exigencia a nivel mundial que le hicieron al SENA. Y ustedes van a ser los primeros tecnólogos graduados en gestión eficiente de la energía. Bueno, ahí nos va a hablar, ¿quién? Raúl. Raúl. Profe, yo quiero hacer como un aporte al comentario. Yo tuve experiencia como jefe de mantenimiento en minería subterránea. Y trabajando y en esa experiencia me di cuenta que la minería, solo más de carbón, genera demasiada contaminación.
Entonces, se llega al punto de cuestionarse que lo que uno está haciendo está bien o está mal. La minería de carbón tiende a acabar mucho con el agua limpia. En la mina donde yo trabajaba, de la montaña salían aproximadamente 4 pulgadas de agua muy cristalina. Yo colocaba las manos y recibía el agua y yo no veía, lo veía tan cristalina que veía las vetas de las manos. Clarita, clarita, parecía que no tuviera agua en las manos. Y se extraía el agua de la mina y salía tan contaminada que las plantas de tratamiento de agua que tenía instalada la empresa no eran suficientes para darle la limpieza. Y a medida que la mina pues se profundizaba, esta mina tenía alrededor de 3 kilómetros de, de profundidad. Sí, tenía 3 kilómetros de profundidad. Y a medida que la mina avanzaba, el agua también iba avanzando hacia el fondo. Nosotros tuvimos protestas de la comunidad que tomaban el agua de la mina. Pero todo esto conlleva a pensar de que realmente lo que el hombre le está haciendo al ambiente es muy malo. Pero cada lo que menciona el compañero de que uno mira la parte económica, son los mejores sueldos, son las explotaciones mineras, los hidrocarburos. Si se pone uno a ver, son los que mejores sueldos ofrecen y son los más dañinos. Entonces es de conciencia de que debemos cuidar el medio ambiente, pero al paso que vamos o estamos, se espera lo peor porque como dicen vulgarmente o el chiste dice, vendrán tiempos peores. Cabe mencionar el comentario que hizo el compañero sobre la explotación, que se deben autorizar las licencias ambientales. Pero como ustedes y nosotros sabemos, en Colombia hay demasiada corrupción, entonces no se sabe si realmente esa negación de las licencias sean o para sacar más dinero o para realmente están teniendo conciencia de que están cuidando el medio ambiente. Y cuando hay un proceso minero, hay un proceso de proyectos de ese tipo, siempre hay demasiados intereses de por medio. Entonces, hay que tener conciencia, tratar de hacer lo mejor que se puede. Pero realmente si uno le dice a un compañero que trabaja en hidrocarburos, deje su trabajo para que apoyen la parte ambiental, no se va a hacer o no se puede hacer porque pues todos tenemos necesidades económicas. Y entre más pasa el tiempo, se necesita más dinero. Esa es mi observación. Listo, Raúl. Sí, es cierto, pues diga. Profe, Sí. profe, está muteado si está hablando, ingeniero. Claro, aquí estoy hablando y diciendo que me parece espectacular esta discusión, si se puede decir discusión, ¿no? Esa es reflexionar. Y me parece muy interesante la posición de Samir, me parece muy interesante la posición de Raúl. Y él lo ha visto, lo ha hecho. Y cuando uno ve eso es, por ejemplo, a mí, de lo que más me gusta a mí hacer, de lo que más me relaja a mí es ver un río limpio. Un río limpio, no sé por qué. Eso es personal. Si ya a mí me dice, yo salgo a vacaciones y me quiero ir de vacaciones y relajarme, me voy para la Sierra Nevada de Santa Marta a ver esos ríos todavía que son limpios, que tú ves los peces.
Y lo que más me gusta a mí hacer es coger agua y tomar agua y saber que está limpia. Eso es lo que más me gusta a mí. Estoy hablándoles ya de algo personal. Entonces, para mí el agua es muy importante. Y he aprendido que el agua es vida. Y todos sabemos eso. Nosotros no podemos vivir sin agua. ¿Cuánto es? Yo les dije la otra vez. 3 días sin agua. Creo que es una regla de 3. Sí, 3 señor. minutos sin 3 respirar, 3 días sin agua y 3 días sin comer. Perfecto, ¿sí? 3 días sin agua y 3 meses sin comer, creo, algo así. 3 meses, Sí, 3 meses sin comer. sí, eso. El agua es vital, el oxígeno es vital, es vida, ¿sí? Entonces, personalmente a mí me gusta mucho el agua y casi me pone a llorar Raúl cuando me habla de eso. A mí, no sé por qué. No sé qué trauma tenga yo con el agua, pero como les digo, para mí algo cristalino y como lo, como lo describió muy bien Raúl, casi me pongo a llorar, que se veían las vetas de las manitos cuando coge el agua pura. Y eso es delicioso, el agua, y es vital. Entonces hay que cuidarla, ¿cierto? Entonces cuando a mí Yo me la dicen tomaba, que, ingeniero. imagínense, y a mí me dicen que cuando me dicen, es que para el fracking yo tengo que envenenar, tengo que dañar tantos galones, eso no lo van a decir, tantos galones de agua que entran puras y salen que no se pueden devolver. A mí eso me parece horrible, ¿cierto? Obviamente no se puede dejar de lado, y como lo expuso muy bien Samir, la parte económica, ¿cierto? Y que podríamos hacer mucho más en otros aspectos. También estoy de acuerdo. Como les digo, me parece muy interesante este grupo que surjan todas estas posiciones, que son todas muy respetables. Y de estas posiciones son las que se discuten en el mundo, a nivel mundial. Y por eso les digo y les cuento de figuras donde dicen que eso es mentira, otros que sí. Hay personas que defienden, otros que... Pero es muy bueno tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien. ¿Quién levantó la manito? Sergio. Sergio Giraldo. ¿Raúl la volvió a levantar o es que no la ha bajado? No, profe, no le he bajado. Listo. Muy bien. Claros hasta ahí, claros hasta ahí. Y ya hemos hablado, y mire que hablamos del agua. Y en la clase pasada, después de la exposición, yo les hablé de un documento que encontré que creemos que tenemos mucha agua. Y no, tenemos el 1% que es dulce o accesible. De ese 1%, el 1%, de ese 1%, el 1%. Entonces tenemos muy poquita agua en el mundo y creemos que tenemos mucha. Y como les digo, digamos que esas películas futuristas siempre hablan que lo que más vamos a valorar después va a ser el agua. Esa agua cristalina que describió muy bien Raúl. Pero hay que tener equilibrio, ¿no? No que porque ya entonces vamos a cuidar el agua, entonces nos vamos a devolvernos, como lo propuso una ministra de Minas y Energía, diciéndole a las grandes potencias que se devolvieran, que involucionaran, que frenaran su desarrollo económico. Alguien escuchó de ella, es una filósofa, Irene Vélez, tuvo mucha controversia por el tema, pero algo tenía también de razón. Muy bien. ¿Quién más? Julián. Levantó la manito, Julián. Profe, buenas noches. Buenas Yo noches, Julián. escucho a los compañeros, pues, es un tema especial, porque digamos que
Yo estuve mucho tiempo viviendo en Barranca Bermeja, trabajo en la parte ambiental y uno se da cuenta que las grandes industrias siempre tienen influencias sociales y políticas, aunque la comunidad digamos que pelea por preservar el medio ambiente, pero uno realmente dice que es más un factor económico que conservar. Arrancando desde ahí, o sea, digo que el enfoque social es más educativo que tema económico. Si las personas, no estoy diciendo que no arranquen de sus casas porque eso va a ser algo diminutivo, pero si uno se enfoca, digamos, en las labores de exploración y producción, eso es mucho el impacto que se refleja. Digamos, en Barranca Bermeja las aguas realmente no son aptas para consumo. El suelo igual, suelo usted va al centro de Barranca Bermeja y usted hace una excavación de 1 metro y usted encuentra restos de hidrocarburo. Entonces, digamos que el hecho de que haya un factor importante económico que ahorita en Colombia, digamos, aparte de la coca y el oro, pues el petróleo, pues obviamente eso va a afectar muy grande a la economía del país. Pero si eso, o sea, si la conciencia ambiental que se está viendo reflejada hoy en día se hubiera aplicado, digamos, 10 años antes, era diferente. Sí, por ejemplo, en Barranca Bermeja, la refinería vertía aguas al Magdalena. Y esas aguas, digamos, en Barranca Bermeja hasta hace como 1 año y medio fue que, si no estoy mal, 1 año o 1 año y medio, montaron planta de tratamiento. Y la cantidad de dinero que ellos producen y sacan. ¿Sí? Mercurio. Exacto. O sea, la cantidad de agua que invertían ellos al Magdalena es cosa impresionante porque yo le hacía seguimiento a eso y esas aguas, uno dijera, va con temperatura ambiente, pero son temperaturas de más de 50 grados que la certificación térmica del agua industrial, al agua natural, eso una locura. Y eso nunca lo mostraron por televisión. La gente que peleaba por eso normalmente los amenazaban de muerte y decían que pues eran una guerrilla. Entonces, eso es lo que uno dice, que dónde está la conciencia que la industria petrolera está reflejando. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es algo como muy controversial, porque la persona que usted va de pronto a hablar, pues va a ser amenazada, si tiene cómo hacerlo o cómo demostrarlo, pues va a ser un problema. Pero por otra parte también se necesita. Entonces digo que eso es como más gubernamental, porque pues también supongo que tienen que dar tecnologías eficientes para evitar, digamos, este tipo de impacto. Por eso cuando el compañero decía que nosotros nos metimos a ese tipo de tecnología por el tema de si vamos a conservar el ambiente, pero yo realmente me metí. Una es porque quiero ver qué se puede ser como amigable con el medio ambiente, más no que no haya impactar, porque todo lo que se haga se impacta, pero sí por lo menos buscar algo que sea eficiente y que impacte menos, porque pues todo se necesita. Ese fue mi objetivo de ingresar al curso, aparte de conocer electricidad, porque pues yo le tengo mucho miedo a la luz. Pero sin embargo, pues esos son los objetivos que yo tengo. Yo no sé los demás compañeros qué opinan, qué piensan. Acá en el Casanare no hace muchito implementaron creo que un tipo de ventana para disminuir la huella de carbono. Pero hace cuánto Ecopetrol le entra ingresos y hasta ahorita están empezando a tomar como esa conciencia de implementar tecnologías limpias para disminuir el impacto. Entonces de pronto yo creo que a eso es lo que yo de pronto hago referencia, ¿no? No sé los compañeros qué opinan. Listo, Pues ahí Julián, viene muy la bien, muchas gracias. importancia de las licencias ambientales. No es que frenen los proyectos, sino pues cuando usted hace bien el ejercicio y presenta todos los riesgos y cómo los va a mitigar, se le da la licencia. Si usted no ofrece alternativas, pues no se le da la licencia. Muy bien. Raúl puso sobre la mesa el tema, pues Raúl, perdón, que dijo que sí está bien lo de las licencias, pero lastimosamente hay otros intereses, ¿cierto? Pero aquí vamos a pensar que son los intereses comunes, que las licencias son para eso, ¿cierto? Sí, vamos a pensar bien, vamos a pensar bien. La licencia es para mirar y cuidar un poquito ese impacto, que sea lo menos posible. Obviamente siempre va a haber un impacto negativo, pero que sea lo menos posible. Muy bien.
¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿O alguien quiere resolver la pregunta que dijo Jason? Que me pareció dura, interesante. Y ustedes son los primeros, van a ser los primeros tecnólogos que se van a graduar, ¿no? De las primeras, de los primeros grupos en tecnología en gestión eficiente de la energía. Juan Ok. Carlos Rojas Murillo, nuestro ingeniero. Ambiental, profe, ambiental. Buenas noches para todos. Ingeniero. Dije ingeniero ambiental. Responder la pregunta del compañero. Dije ingeniero ambiental, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Ahí lo puse en el primer plano, que yo sé que usted abre la cámara. Espere que tengo por acá mucho retorno. A ver ahora. Mejor, ¿Me mejor. escuchan por ahí? Sí, mucho mejor. Mejor. Listo. Pues yo sí, desde que empecé, desde el colegio, yo sí he tenido, pues en el colegio había un profesor de biología que inculcaba mucho la conciencia ambiental y realmente sí me preparé pues me preparé en ingeniería ambiental, pero más motivado pues por las enseñanzas del colegio. Que si esto lo estoy haciendo por plata, no, esto lo estoy haciendo por pasión, porque realmente yo soy graduado hace mucho tiempo, pero yo, o sea, yo de mi profesión no he sacado un solo peso. Yo trabajo en topografía. Yo estudié ingeniería ambiental por pasión. Pues gracias a Dios en la topografía, pues me da el pan de cada día y pues hasta el momento nunca me ha faltado. Ahora mismo estoy haciendo este curso porque considero, o esta tecnología no es un curso de esta tecnología, porque realmente considero que sí complementa mucho mi conciencia ambiental y nos puede llegar a mejorar muchas cosas. Actualmente no, toda mi vida he vivido en zona de explotación de hidrocarburos y la verdad, pues, comentó alguien que el cambio climático es a raíz de que la Tierra está cambiando su eje de inclinación. Yo también miré eso, pero también miré grandes expertos o personas que mostraron ahí como grandes expertos que aunque la Tierra variara tan solo un segundo en su grado de inclinación, nosotros como seres humanos en este momento, o sea, no lo sabemos, ni siquiera lo podemos ver. ¿Por qué razón? Porque es que las cartas astrales o astronómicas que tienen desde la antigüedad no presentan esos pequeños cambios que es con que se puede comparar si la Tierra ha variado su eje de inclinación. Ese cambio no se puede ver ni siquiera de pronto de aquí en adelante sí, porque la tecnología en el tema de posicionamiento satelital, global y espacial ha avanzado mucho y podemos dejarle a las generaciones futuras, si es que hay generaciones futuras que puedan ver eso, podemos decirles, sí, vea que la Tierra pasó de 72 grados, que ese es el ángulo de inclinación que tiene, me parece. Sí, ahora vamos en 71. Por esa razón los casquetes se están derritiendo. Por otro lado, sí hay un estudio muy avanzado y es un estudio muy viejo. Y eso lo demostraron hace más de 60, 70 años. Demostraron que el incremento de carbono en los mares a raíz de la explotación de hidrocarburos sí se incrementó bastante. Y eso sí se demostró científicamente que el carbono en la superficie o en la litosfera sí aumentó bastante por claro, pues lógicamente si los estamos extrayendo de capas inferiores del manto terrestre, pues obviamente en algún lado tienen que parar. Y obviamente para que las bacterias, como lo mostraba el video de Juan, vuelva a hacer lo mismo, vuelva a enterrar eso y vuelva eso a migrar a capas mucho más abajo, pues tampoco lo vamos a ver nosotros. Entonces, pues a la pregunta del compañero, yo sí estoy estudiando esto por pasión, me gusta mucho el tema ambiental por pasión, tanto así que pues yo no me esfuerzo en obtener dinero con mi profesión porque pues yo hago otro oficio. Y pues yo creo que ahí le estoy respondiendo al compañero que si hay alguien que está estudiando acá por pasión, pues ese puedo ser yo. Bueno, Gracias. gracias.
Listo, muy bien. Jason, continuemos. Cuando alguien quiera aportar, preguntar algo, levante la manito, recuerde. Listo, Juan Carlos, listo, profe. Eso era lo que quería, pues, como me genera la duda, ¿no? No, lo que usted quería generar, ¿no? Sí, una generar dudita. un debate. Un debate. Muy bien, muy bien. Eso Y está pues, bien, eso está se bien. consiguió. Y no quiere decir, cuando nosotros planteamos nuestro punto de vista, no quiere decir que el otro esté equivocado. No, cada uno tiene, y me parece muy interesante que cada uno tiene su posición. ¿Listo? Eso está Sí, muy señor. bien. Listo, sigamos, Jason. Listo, profe. Entonces, hablamos de los gases de efecto invernadero o gases de invernadero. Son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra y la atmósfera y las nubes. Dice que pues el tema antropogénico hace referencia a todo lo que tiene que ver con los seres humanos. Decía pues que nosotros sí, de una u otra manera, influimos bastante en ese cambio. Pues yo lo asocio más al tema de la sobrepoblación, del tema del consumismo, de todo aquello que conlleva a hacer, a crear, no solo hidrocarburos, pues de ello también diría muchas cosas, no solo los combustibles, pues lo más el hecho de uno pensar en cambiar de celular cada año, computador, todo eso tiene un costo para construirlo y es un costo que se paga a nivel de clima, de cambio climático. Entonces, ¿qué causan los gases de efecto invernadero? Entonces, los gases de la atmósfera actúan de forma parecida al cristal del invernadero, retienen el calor del sol e impiden que escape el espacio, provocando así el calentamiento global. Era lo que mostraba en la diapositiva. Tenemos cuatro gases principales que contribuyen al efecto de gas invernadero, de efecto invernadero. Entonces, está el óxido nitroso, un componente gas de efecto invernadero producido por las prácticas agrícolas. El óxido nitroso se libera durante la producción y el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos. El óxido nitroso también proviene de la quema de combustibles fósiles y de la quema de vegetación, ya ha aumentado 18% en los últimos 100 años. Entonces también habla de la agricultura. Todo el tema de la agricultura también es un tema que es complejo y pues todos necesitamos la agricultura. No es solamente cierta población, todos tenemos que ver con la agricultura. Dióxido de carbono, que es un componente muy importante de la atmósfera, que es el CO2, se libera a través de procesos naturales como la erupción de volcanes y a través de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Él menciona la quema de combustibles fósiles. Y la deforestación, era lo que nos decía Samir del Amazonas. Las actividades humanas han aumentado la cantidad de CO2 en la atmósfera en un 50% desde que comenzó la revolución industrial en 1750. Este fuerte aumento de CO2 es el factor más importante en el cambio climático durante el último siglo. El metano también es un componente muy importante de la atmósfera. Del dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como las erupciones volcánicas, también a través de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. La actividad humana ha aumentado en la cantidad de CO2 un 50% en el último siglo. Y el forzamiento, algo que actúa sobre el clima de la Tierra, que fuerza el cambio de la forma en la energía, fluye a través de él, como los gases de larga duración que atrapan el calor, también conocidos como gases de efecto invernadero. Entonces, llegamos al tema de la huella de carbono. Es una pregunta que nos hacemos todos, o me hago yo. ¿Cuál es mi huella de carbono? ¿Qué dejo yo a diario que contamine el planeta? De que la huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones
geográficas en términos de CO2 equivalentes y sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones. Entonces es como saber, es como un nivel, como un medidor de contaminación. Llegamos a una parte que se llama el ODS, Jason, señor. para reforzar un poquito lo de la huella de carbono, algo que me pareció interesante, en estos días me tocó comprar un vuelo a través de internet, y en todos los vuelos ya ahí aparece las toneladas de CO2, ¿sí? Las toneladas de CO2 que va a consumir o que va a liberar, perdón, que va a liberar ese vuelo de ida y vuelta. Dice por toneladas, ¿sí? Eso salen ya en los vuelos. Y si ustedes les ha dado hay páginas que usted quiere seguir un vuelo en avión. No sé si lo han hecho. Coloquen vuelo, buscar un vuelo en tiempo real y se van a aterrar de la cantidad de aviones que hay. En cada instante, la cantidad de aviones que están soltando CO2 al ambiente, ¿no? Y también hay una de barcos. Si ustedes pueden hacer buscar barcos en tiempo real, se van a impresionar de la cantidad de barcos, aviones, todo lo que estamos haciendo para que genera una huella de carbono, ¿sí? Muy bien. De hecho, entonces, hablamos de los ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Leí algo que esto proviene de una agenda, se desenglosa una agenda 2030 que, pues, yo por lo menos he escuchado muchas cosas como más negativas que positivas. Se habla de pronto de querer disminuir la población, bueno, unos temas que son, esto es como más un tema muy político. Quieran o no, siempre la política va a estar en esto. Se tratan de estos 17 puntos, y cada punto pues, y lo ven es asociado a la fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, prevención de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17 alianzas para lograr los objetivos. No sé si de pronto alguien tenga algún comentario con respecto a estos objetivos. Hola, compañero. Sí, Pues señor. recordemos que sobre estos ODS había una actividad para medio ambiente, no sé si la hicieron. ¿Si la recuerdan o no? Ahí les dejo ese recordatorio. No, no la hagáis. ¿Cuál? El de Malala. Es que, como usted lo menciona, En esa misma compañero, época. como usted lo menciona, compañero, es que digamos que la intencionalidad de los objetivos del desarrollo sostenible es muy loable. Y si uno le pone a mirarlo en el contexto, pues de lograrse, efectivamente sería una transformación social enorme. ¿Qué es lo que yo cuestiono de todo esto? Es que pues hay un principio fundamental para generar el cambio, es que haya un compromiso de todos, no de los mismos de siempre. Entonces ahí es donde la política, en su ejercicio perverso, que yo le llamo politiquería, convierte esto ya en otro tipo de cosas. Ya cuando esto empieza a volverse una herramienta de corte de manipulación, pues querer imponer ciertos intereses, pues ya pierde realmente el contexto para el cual fue creado. Por ejemplo, aquí están hablando por una parte de
a mí me llama poderosamente la atención el número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, eso implica el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Yo no puedo hablar de sostenibilidad en una sociedad si esos tres componentes no están integrados de manera armónica. Y esa es la razón por la cual hice la disertación que compartí hace un momento, porque es que no se puede pretender hacer una transición si se está afectando uno de esos tres ejes. ¿Sí? Pues no hay que desconocer lo ambiental, pero también si la gente no tiene con qué trabajar, entonces no podemos mitigar el hambre cero, ni podemos combatir la pobreza, ni vamos a ofrecerle a la comunidad salud y bienestar y otra serie de cosas. Entonces, si uno se pone a mirar de manera integral los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como su nombre lo indica, le apuntan al concepto de sostenibilidad. Y ahí es donde está el quid del asunto. ¿Hay casos exitosos de sostenibilidad en los proyectos bioenergéticos? Claro que los hay. En Colombia ha habido muchos, y a nivel mundial ha habido muchos. Lo que sucede es que, como este es un tema muy polémico, entonces sale a colación lo mal que se hace. Hay proyectos bioenergéticos que tienen un cierre pésimo, mientras que otros tienen un cierre magnífico. Y en Colombia, por no citar otros ejemplos, hay uno que me encanta muchísimo, la Catedral de Sal de Zipaquirá, por ejemplo. ¿Cuántos años explotaron allá esas minas de sal? Muchos años. ¿Generaron un impacto ambiental? Muy seguramente. Pero si uno se pone a mirar, vea, como consecuencia de eso, el entorno alrededor de esa mina es un emporio de desarrollo en este momento. Y un territorio que quizás hace mucho, en otras épocas, dependía su sustento de la explotación minera, en este caso de la sal, ahora tiene otra fuente de ingresos muy importante, que es el turismo. Entonces, cuando yo veo ese tipo de ejemplos, entiendo de que sí es posible sin descuidar esos tres ejes. Yo no puedo afectar lo social, yo no puedo llegar y meter un taladro en una comunidad porque sí, porque hay que sacar ese petróleo, o hay que sacar ese gas, sin pensar el impacto que esa explotación va a generar en esa comunidad. Porque puede ser que durante el proceso haya trabajo, pero después de que se hagan los taladros, ¿qué va a hacer esa gente? Ahí está lo social clave. Lo económico, un país como el nuestro, que sí o sí las finanzas dependen de la explotación minero-energética. No podemos llegar de tajo y apagar el interruptor o cerrar la llave. Tiene que haber un proceso de tránsito armónico. Entonces yo escucho por lo menos en las noticias decir que nos vamos a volver potencia de turismo, pero para ser potencia de turismo, les voy a comentar rápidamente un ejemplo. Tuve la oportunidad de conocer República Dominicana hace unos años y en República Dominicana se reciben alrededor de 17 millones de visitantes al año. Y hay toda una infraestructura de carreteras, de servicio al cliente, la formación del personal que atiende a los turistas. Pues hay una infraestructura alrededor de eso. Pues ese país sí puede decir en ese momento yo digo turismo, como lo vive, como pasa con México y otros países del Caribe. Pero Colombia no tiene en este momento una infraestructura para ofrecer un turismo que realmente traiga divisas. Hoy justamente leí una noticia, tenemos un 58% de informalidad, entonces la informalidad lamentablemente se convierte también en una limitante para el desarrollo de muchas cosas, ¿sí? Y lo que comentaba hace un rato, pues el tema ambiental, claro, en Colombia es muy complejo el tema ambiental porque como tenemos una biodiversidad tan grande, sí o sí cualquier cosa que se haga va a tener un impacto. Hace un momento hablaba un compañero del caso de Barrancabermeja, yo vivo en Barrancabermeja, pero si uno se pone a mirar, gran parte también de la contaminación de las fuentes hídricas en Barranca se debe al hecho de que las aguas negras que producimos todos nosotros caen precisamente a todos los humedales que rodean la ciudad. Entonces, achacarle el problema a la contaminación ambiental, y ojo, no trabajo en Ecopetrol, no tengo ninguna, digamos, relación con esa empresa ni la estoy defendiendo, pero achacarle la responsabilidad de la contaminación, por lo menos del agua en Barrancabermeja, a Ecopetrol, no está bien, porque existe un problema de contaminación muy marcado y es que todas las aguas negras, todas las aguas servidas de Barrancabermeja, caen sí o sí en los humedales.
Y aquí cerca donde yo vivo pasa una quebrada, que es el Caño de las Camelias, y recorre las aguas negras de 65 barrios de la ciudad y las descarga acá en una ciénaga cercana. Entonces, es un tema bastante complejo. Y uno se pone a pensar, pero Ecopetrol es una empresa del Estado y uno se supone que el Estado, constitucionalmente hablando, tiene compromiso de cuidar el medio ambiente. Entonces, ahí donde la discusión empieza a volverse bien interesante. Por esa razón, yo celebro y quisiera agradecerle al instructor por darnos este espacio para hablar de todas estas cosas, ¿sí? Presentar el tema y discutirlo cada quien desde sus puntos de vista. Pero es importante, lo primero, y para eso este espacio académico, para hacer conciencia. Aquí todos estamos siendo conscientes de que hay un problema. Y también eso nos debe llevar a otra reflexión. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte que desde nuestra gobernabilidad vamos a hacer con esto? Por lo menos yo tengo uno. Como tecnólogos, ya que nos graduemos, tenemos que enseñarle a otros. Y durante este proceso formativo también a ser conscientes a otros. Les comento una experiencia. En mi casa, yo hago separación de residuos. Plástico, cartones, latas, vidrio, van en una bolsa aparte y se la entrego al señor de reciclaje. Una persona de confianza que sabemos que eso no lo va a botar por allá ni nada de eso. Ese ya es un aporte. Hay otro aporte muy sencillo. Le dicen a uno, no bote el papel higiénico en el sanitario. Porque es que eso genera un problema de contaminación bastante grande. Y cuando una ciudad no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales, pues es más jodido aún. Entonces esas pequeñas acciones son las que a algunos les parecerán insignificantes, pero son las que en últimas nos van a permitir de alguna manera generar ese cambio. Y cuando la gente sea consciente de que sí, no podemos vivir sin medio ambiente, tenemos que garantizar que cualquier proyecto socialmente tenga la aceptación y no genere problemas, sino por el contrario, beneficios, y que adicionalmente a eso el factor económico, pues hay que manejarlo porque sin plata estamos jodidos. Entonces, la medida que la gente sea más consciente de esos tres elementos y de ellos tres, en cuál de ellos puede tener incidencia, quizá podemos hablar ya de un cambio. De un cambio. ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Es la manipulación política. De hecho, esa señorita Greta Thunberg, creo que es que ella se rasgaba las vestiduras en el gobierno del señor Bolsonaro en Brasil y le echacaba la culpa de los incendios en la Amazonía. Y en este momento en Brasil se tiene un alto porcentaje de incendios, incluso mayores que los que existieron en la época del señor Bolsonaro, pero ahí sí no es culpa del gobierno de Lula. Entonces, a ese pedacito es el que a mí no me parece. Porque entonces ahí digo, esa señorita no es realmente una persona con conciencia ambiental, sino es una activista política que toma el tema ambiental para lograr unos réditos. Y muy seguramente le estarán pagando, y mucha plata, porque tal vez se mueve mucha plata. Entonces, pues los cambios, vuelvo y reitero, compañeros, se generan a través de acciones muy sencillas. El famoso PIRI lo decía, la regulación de las causas pequeñas. Y estos espacios, como el que nos brinda el SENA, a través de esta tecnología, nos está permitiendo a nosotros y indirectamente, perdón, a las personas que conviven con nosotros, nos están permitiendo la posibilidad de discutir sobre esto y tomar acción. Como ciudadano, ¿qué puedo yo hacer? Listo, separe residuos, apague la luz. Ahora como tecnólogo, listo, usar más eficientemente la energía. ¿Cómo la usamos más eficiente? ¿Sí? A nivel de la empresa donde cada uno de nosotros laboramos, ¿cuál va a ser mi compromiso de lo ambiental? Porque todas las empresas tienen una política ambiental. ¿Cómo me comprometo yo con esa política? Entonces pienso que ahí es donde está la clave, compañeros, que seamos conscientes de eso. Porque muchas veces esperamos que el gobierno o los gobiernos no resuelvan los problemas y casi siempre eso se demora mucho. Gracias. Muy bien, Samir, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Miren las diferentes posiciones, ¿no? Y todas las posiciones las he escuchado. No sé si ustedes conocen la señorita a la que nombró Samir, ¿cierto? Greta. He escuchado varias, unos la quieren, otros no tanto, y que tiene sus posiciones políticas. Eso es muy importante. Gracias, Samir, por los aportes. El aporte de Juan Carlos, no sé si me escucharon,
que Juan Carlos dice, ojo, recuerden que aquí hay que hacer una actividad de tal cosa, ¿cierto? Y lo que les dije a ustedes, les di los temas, pero todos esos temas tienen algo que ver con las actividades. Por ejemplo, hay una actividad, no sé si ya la hicieron, que se llama huella de carbono. Hay que calcular la huella de carbono de unas instituciones como el SENA. Pilas, hay varios que ya la hicieron, otros que no la han hecho. Y todo esto, discusiones, es para que nos cojamos elementos para que podamos desarrollar las actividades que en últimas es lo que nos van a evaluar y lo que nos va a certificar o no de la tecnología. Entonces, pilas con eso, muchachos. Muy bien, muchas gracias a todos, muchachos. Muy bien. Jason, continuamos. Profesor, Viene lo bueno. no, pues la pregunta es esa, ¿cuál es tu huella de carbono? Era lo que decía Samir, más allá de culpar o juzgar a gobiernos o esperar algo de ellos, esperar que ellos vengan a solucionar todo el tema, sabiendo cuántas cuántos intereses monetarios hay detrás de cada eso, de cada acción, pues es esperar en vano. Más bien empezar por nosotros, empezar por reciclar, gastar menos agua, menos bombillos, menos electrodomésticos innecesarios. Y ahorita hasta para cocinar venden freidoras, un poco de cosas que pues, en realidad son como vanas. Profe, hay un compañero que tiene la mano levantada. Muy buenas noches, profe, muy buenas noches, compañeros. De verdad que excelente la exposición y todo este tema de hoy. El aprendizaje ha sido, o sea, en un 100%, o sea, algo excelente. Volviendo a un tema, lo que hablaban ahorita sobre el asunto de lo que el profe dijo, que cuando el papá de él dijo, ve, hasta dónde hemos llegado, ya nos están vendiendo el agua. Entonces, haciendo como la trascendencia y la comparación en un tema actual de que algunas partes que se han industrializado ya venden las botellas, venden el oxígeno, que venden el oxígeno. Entonces, pues, eso en esta clase de hoy me ha causado como un impacto de verdad que, hombre, o sea, bastante. Y aparte de eso que no sé si algunos aquí han escuchado, una reflexión. No recuerdo si fue el profe el que la dio, de que la historia creo que de un coliflor, un colibrí, algo así, y el león, algo así, o el elefante, que había un incendio. Y entonces el colibrí lo que hacía era que llegaba, cogía agua y se regresaba. Y el incendio se iba propagando. Y él se regresaba y se regresaba. Entonces el elefante, el elefante lo paró y le dijo que por qué hacía eso, que eso de verdad no era útil, que, que el incendio no se iba a propagar, que huyera más bien. Y el colibrí lo que le respondió fue que él simplemente estaba haciendo su parte, que él simplemente estaba haciendo su parte. Entonces, con todo este tema de hoy, es una gran reflexión para que cada uno, no importa que sean temas gubernamentales, que hagan o que no hagan, nosotros debemos empezar, nosotros debemos particular y personalmente hacer nuestra parte cada uno. Muchas gracias. Listo, José Iván, muy bien. Jason, ¿ya enviaste
la evaluación, ¿cierto? Sí, sí, señor. A ver cómo nos sale. Listo. Todos ya ingresaron. Lo hizo en Google Form. Sí, señor. Que me perdí, que me tocó desconectarme aquí un momentico. Ya empezó la evaluación. Estamos en evaluación, compañero. Híjole. ¿Cómo ingreso? En el WhatsApp está el link. Yo copié el link en el grupo. ¿Vale? En el grupo está el enlace que los llevará a un formulario. O sea, un formulario. A Jason le llega la información, ¿no? Tú luego me la compartes. Ah, sí, señor. Listo. Una pregunta, compañeros, ¿cómo se hace para ese tipo de evaluaciones? A mí me toca el martes y estoy perdido. En Google. Google Forms. Usted la crea ahí. Me toca cacharrear porque no sé cómo es. Bueno, No, es eso, bien sencillo. pero eso también es importante. Por eso yo los pongo a que expongan, porque hay muchas cosas que se aprenden, ¿sí? Por ejemplo, fue Francisco, no está hoy, el futuro papá. Francisco Javier no sabía ni compartir una pantalla, ¿cierto? Y aprendió a compartir la pantalla, con sonido, sin sonido. Raúl te va a tocar aprender a manejar. Hay varias plataformas, muchas plataformas. Yo normalmente utilizo Kahoot o Quizzes, pero hay muchas más que son bien interesantes. Entonces, y Jason ahora está utilizando un formulario de Google Forms, donde hacen las preguntas. Entonces, es bueno que cacharrear, como tú dices. A mí me gusta la palabra explorar todas estas, y ahora con inteligencia artificial hay muchas más. Entonces están en libertad. Ojalá me sorprendan con algo nuevo que yo no conozca. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Raúl, no sé si Johan sepa o si necesita apoyo, entonces pide apoyo, ¿listo? Me toca preguntar. Eso. O en YouTube. En YouTube coloca cómo hacer preguntas o cómo hacer una evaluación de forma innovadora, interactiva. Como les digo, no solo estamos aprendiendo de la parte técnica, sino aprender otras competencias que llaman competencias blandas, ¿cierto? Por ejemplo, Jason hoy expuso su presentación, nos puso a debatir. Aquí en esta parte lo encuentra. Formularios. Ah, ya. Y ahí lo crea a gusto. Listo, gracias. Raúl ha participado en los quizzes que yo hago, quizzes o en Kahoot, Sí, señor, claro. que los pongo a competir también es muy interesante. Pero se estresa uno mucho, profe. Sí, es otro tipo, sí, otro tipo de competencia. Sí, uno se puede estresar mucho, aprende de forma dinámica.
Incorrecto. Ya se fue las respuestas, compañero, me robaron. ¿Por qué? Aquel 55, profe. Más del 50, o sea que lo aprobé, profe, era de 100% 55, Melo. No, en el SENA se aprueba con el 70%. Pero eso son materias, esto es didáctico, profe. 75%. 77. 75% se aprueba. Ah, bueno, oiga, pues 75%. Están muy duras las preguntas, güey. No, son nuevecitas. Con Google a la mano se soluciona fácil. Oiga. Me caché. Caché una, 90 de 100. Oiga, pues. Muy bien, Samir. ¿Será que Lady está por ahí? ¿No? Raúl, ¿cuánto? 90. Sí. 90. Que caché. ¿Qué Lady? Saqué 85. Debería- Bueno. Pero ha estado muy calladita. yo lo sé. Quedó mal la que dice, ¿hace cuántos años experimenta el cambio climático? Ah, ¿Tienes Jason lo dijo. Alejandra. Ahí está. Profe, 70. Yo creo que perdí. Yo me confundí en la... Bueno, muchachos, no se preocupen. Todo esto es para que vamos agarrando concepticos y vamos, recuerden, conceptos y herramienticas para las actividades, ¿no? Para las actividades que están planteadas. Profe, ¿cuántas personas serían? 17. 17, 16. 16. Soy doble. ¿Qué, Raúl? Quedó de 15, 17. No, que siempre me conecto con el computador. Hay 18. Sí. Según eso faltarían 2 personas. El expositor y yo, que a mí él no me evalúa. Pero es que van 13 personas. Ah, ¿sí? Ah, ya. Respondió Alejandra ya, David Jesús Ortiz. Lady. Lady, Oye, creo que es él. acabo de ingresar, entonces por eso no estoy participando. Profe, yo sí lo respondí. Sí, sí. Acá tengo al Leiro Izábal. Gerardo Antonio Díaz, @gmail. DJSK 85. Hiraldo Sergio. Polo.075. Ofiel Santos. Salazar Men. Aleja 18. Samir Tolosa. TP GRL 2008. Luis Sermo. Dana 15. Senazán. Son los que han respondido.
¿Quién falta? Profe y compañeros, yo los dejo, tengo que salir hacia el trabajo. Listo. Muy Claro que contento sí. con la clase de hoy, satisfactoria. Ah, Muchas bueno, eso gracias. es lo importante. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar la fotico. Tomemos la foto antes de que vaya mi amigo Víctor. Jason, deja de compartir, porfa. Ok. Comparto yo para que se vean todos. Listo, la foto. Se arregló la cámara a las 9, 8:53. Se arregló más temprano. Hoy se arregló un poquito más temprano. Listo, a la 1. Mi amigo Santiago, ¿cuánto sacó? Santiago. Me quedo como en 3. ¿Le quedó en 3? No. Gerardo Antonio Díaz, ¿cuánto le quedó? La 90, nota. profesor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, la foto, ¿quién más? ¿Quién va a estar? A la 1. Y Raúl, Raúl, ¿dónde está? 1, 2. Tengo que avisar por Lady, pilas pues. 1, 2, 3. Muy bien. Lady le hacen bullying, pues. Ah. Chao, chao. Hasta luego. Fue un placer. Bueno, gracias. Raúl. Chao, chao. Nos vemos el martes con Chao, buenas noches, energía. compañeros. Buenas noches. Gracias. Raúl. Hidráulica. Hidráulica, profe. Listo. Chao, chao. Placer. Muchas gracias. Chao. Chao, Samir. Chao, instructor. Buenas noches.